Buenas tardes y bienvenidos a EDV en Red. Lo primero que quiero es pedir disculpas por este retraso, que es un problema, estas cosas que tiene el directo, y por problemas técnicos pues no hemos podido empezar a nuestra hora. Como decía, esta es la primera actividad de AEDU en Red, que es una actividad formativa nueva de la Academia Española de Dermatología y Venereología, patrocinada por Novartis y que tiene el objetivo de mantener actualizado al dermatólogo en las últimas novedades de su especialidad. Esta además es la primera actividad formativa desde que comenzó todo este evento del coronavirus que ha cambiado nuestra forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos y también de formarnos. De hecho, si hace unos meses nos hubieran preguntado qué íbamos a hacer el 7 de mayo de 2020, pues muchos de nosotros hubiéramos dicho que hubiéramos estado en Bilbao en nuestro evento formativo más importante, que es el Congreso Nacional. Hoy no tenemos oportunidad de saludar amigos, de abrazar a colegas, pero sí tenemos la oportunidad de tener un evento formativo excepcional y para ello hemos elegido un tema que no puede ser otro que la COVID-19 y una ponente que no puede ser otra que la doctora Cristina Galván. La doctora Cristina Galván es adjunto del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Móstoles. ¿Y por qué está ella esta tarde aquí? Pues porque hace, yo diría, poco más de un mes, ella y otra compañera, la doctora Alba Catalá, tuvieron una idea que se plasmó en estudio, en piel, de estudio COVID-piel, y con ayudados, soportados por la unidad de investigación de la Academia Española de Dermatología, lanzaron a todos los dermatólogos que aportaran sus casos, sus posibles casos de lesiones cutáneas relacionadas con la enfermedad COVID-19. Casi solo un mes más tarde, todo este estudio se ha materializado en un excepcional artículo de investigación publicado en el British Journal of Dermatology, que no solamente presenta la serie más larga de pacientes con lesiones cutáneas asociadas a la enfermedad, sino que además da la primera clasificación de todas estas dermatosis. Así que buenas tardes, doctora Galván, Muy Cristina. buenas tardes, Yolanda, muy buenas tardes y muchas gracias por tu amable invitación y introducción. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo se os ocurrió hacer este estudio? Bueno, yo antes de responder quiero también pedir perdón porque me da un poco de angustia a la gente que ha estado esperando tanto y quiero pedirles perdón de estas historias del directo. Y si quieres, pues para no hacerles esperar, te respondo con nuestra presentación. Bueno, datos que todos sabemos, parece que hace 1000 años que estamos con el coronavirus, pero no. Estamos ante una enfermedad o ante un virus del que sabemos muchísimos más enigmas que realidades y hasta incluso los datos son así, son enigmáticos. Todavía están en Francia buscando cómo se contagió el pescadero en el que se ha encontrado virus que enfermó en diciembre, pero los datos son que a finales de diciembre fue cuando empezó la neumonía de causa desconocida en Wuhan, se detectó el nuevo coronavirus el 7 de enero, el primer caso importado fue en Tailandia el 13 de enero y no habían pasado 2 meses cuando ya la OMS tuvo que hacer declaración de pandemia. En nuestro país al principio lo veíamos como una cosa muy lejana, muy de Oriente, pero cuando empezó a verse que en Italia, un país muy cercano, empezaba a tener un real problema de salud pública, ya lo vivimos como algo cercano. El primer caso fue el 31 de enero, lo recordamos, el turista en La Gomera que procedía de Alemania, donde había estado con un enfermo, y los casos locales empezaron a aparecer en febrero, el primer fallecido el 4 de marzo y las cifras al día de hoy de la OMS, aunque el gobierno, el ministerio ya ha dicho que hay 26.000 fallecidos, pues son 219.329 afectados y 26.000 fallecidos a día de hoy en no tiempo.
Con todo esto, una enfermedad que no conocíamos, no sabíamos nada de ella, qué pasaba en la piel, que es lo que a nosotros nos interesa. Este es uno de los artículos más serios, de los primeros que se escribieron, en el que cuenta muchas cosas, pero entre ellas detalla muy bien los síntomas que tenían los pacientes de la enfermedad COVID-19. Y queríamos saber qué pasaba en la piel, y si vamos a sus tablas, pues nos cuentan que un 0,9% de los pacientes con esta enfermedad tenían alguna alteración en la piel. Pasa el tiempo, vemos datos, vemos lo que está pasando, y esto lo podemos entender desde el punto de vista que eran médicos, seguramente no dermatólogos, superados, que su intención era salvar vidas ante un caso de una enfermedad desconocida, y lo último que hacían era fijarse en la piel. Pero la enfermedad fue extendiéndose, aparte de que aquel primer caso publicado de un paciente en Tailandia, al ser en esa zona y debutar con un ras purpúrico, pues lógicamente pensaron que era un dengue, pero descubrieron que dio positivo a coronavirus. Ya ese artículo, si lo leemos despacio, que yo no lo había leído, nos avisa, por favor, estar pendientes que esta enfermedad se manifiesta en la piel. Llegó la enfermedad a Italia y pasó como en otros países, que los médicos de muy distintas especialidades tuvimos que acercarnos a trabajar en las salas COVID, en urgencias, etcétera, etcétera. Y allí llegaron los dermatólogos. Y este es el primer artículo que realmente es el que ha dado las vueltas en toda la comunidad dermatológica, un artículo que ha sido súper importante, que nos ha despertado. Ellos eran dermatólogos, estaban atendiendo pacientes ingresados con esta enfermedad, y de 88 pacientes pues vieron que el 20,4% tenían lesiones en la piel. Ojo, señores, que esto se manifiesta en la piel. Ellos hicieron un artículo en el que describían ras eritematoso en 14 pacientes, urticaria diseminada en 3 pacientes y vesículas parecidas a varicela en un paciente. Pensaban o veían que tenían escaso o nulo picor y que duraban pocos días. ¿Qué echábamos nosotros de menos en este artículo? Siendo, como he dicho, muy importante. Es un artículo que no recogía todo el rango COVID. Entiendo por rango COVID todo ese rango de distinta gravedad y de distinta manifestación, de distinta intensidad de manifestaciones sistémicas, cuando solamente atendían a pacientes que estaban ingresados. Tampoco fueron capaces, me imagino que por falta de tiempo, de categorizar las enfermedades cutáneas y, pues eso, ras, urticaria, vesículas, poco más. Y no pudieron hacer, y se disculpan por ello, ni imágenes ni descripciones detalladas por las dificultades que suponen el entrar a la habitación de pacientes especialmente aislados. Sus conclusiones eran que no tenían relación las manifestaciones cutáneas con la gravedad del cuadro COVID y que las lesiones eran muy parecidas, muy inespecíficas a una enfermedad vírica cualquiera. Pero la enfermedad se iba extendiendo y esto es lo que estaba pasando. No sé cuántos estamos aquí reunidos, pero no creo que nadie se viera libre de esto. Redes sociales, WhatsApp, mensajes, llamadas, todo estaba lleno de lesiones cutáneas en pacientes con sospecha de COVID. Y todo el mundo nos preguntaba y nos dábamos cuenta de que algo estaba pasando. Y esto lo veíamos en dos circunstancias muy claramente diferenciadas. Por un lado, lo veíamos en pacientes que estaban diagnosticados de COVID, ingresados en UBIs o en control en domicilio, pero pacientes con diagnóstico. Y otra cosa que nos sorprendía más era que empezaban a llegarnos consultas, nos bombardeaban con lesiones cutáneas en personas que o bien tenían muy pocos síntomas o bien no tenían ningún síntoma. Y estos son los que más nos hicieron pensar. Entonces nos dimos cuenta que había necesidad urgente durante la pandemia de conocer qué era lo que estaba pasando, conocer si tenía alguna relación todas estas lesiones que estábamos viendo, que no tenían otra explicación clara, y si tenían alguna significación o diagnóstica o pronóstica o epidemiológica, y que la piel
pudiera tener un criterio más, igual que lo tienen tantas enfermedades víricas a las que se llega al diagnóstico por la manifestación cutánea, queríamos saber de una manera urgente si esto podía tener que ver con el coronavirus o no, todas estas cosas que estábamos viendo. ¿Y qué teníamos en la mano? Teníamos el bombardeo de lesiones, tanto de enfermos como de pacientes o no enfermos o muy poco, y teníamos a Recalcati, que es el italiano que había hecho este estudio, con las conclusiones que ya hemos contado. Por tanto, la doctora Catala y yo nos conocimos como mineros o como adolescentes, nos conocimos buceando y buscando información en foros de médicos interesados en COVID, en fuentes de información, en bibliotecas, y allí empezamos, no nos conocíamos de nada, pues sin darnos cuenta nos estábamos ella y yo mismas haciendo preguntas o respuestas, ¿no? Y nos dimos cuenta que éramos dermatólogas, conectamos y tomamos la decisión de que esto tenía que pasar de estar en las redes sociales a estar en un estudio bien hecho. A pesar de cómo estaban todos los hospitales, cómo estábamos todos los dermatólogos de trabajo, pensamos que era muy importante hacerlo. Enseguida pedimos ayuda al doctor Carretero, que se unió a nosotros y desde entonces fue parte fundamental también del equipo de investigación. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Queríamos recoger el mayor número posible de casos en el tiempo más corto posible. Para eso buscamos hacer un llamamiento a todos los dermatólogos de España para que se recogieran casos que cumplieran dos cosas. Primero, que cumplieran criterios de COVID y segundo, que tuvieran una erupción cutánea sin otra clara explicación y coincidente en el tiempo. Respecto a criterios COVID, nos importaba mucho tener tanto criterio demostrado, es decir, una prueba de PCR, que era lo único que se hacía en ese momento, o los criterios clínicos que la CDC europea nos daba y que las autoridades locales nos daban como diagnóstico de COVID. ¿Por qué queríamos hacerlo así? Porque queríamos abarcar lo que he llamado rango COVID, a todos los pacientes, para representar todo lo que estábamos viendo. El tiempo de recogida de datos lo centramos en 2 semanas para poder tener conclusiones antes o durante la pandemia. El objetivo que perseguíamos era describir el lenguaje de esta enfermedad en la piel, descubrir los patrones que teníamos delante. Para que esto fuera útil para orientar como diagnóstico en la pandemia, la expresión cutánea del COVID, para investigar si estos patrones podían tener o no relación con la gravedad del cuadro, para relacionarlos con las distintas fases que sabemos que tiene la COVID-19 y eventualmente, si se veía claro, solicitar o intentar remodelar lo que son los criterios diagnósticos de COVID, igual que, por ejemplo, no estaba la anosmia al principio. Sobre todo, también queríamos establecer una base, hacer una base en la que hacer estudios importantes, necesarios y posteriores. Una base donde analizar pues, causalidad, fisiopatología y correlación histológica, que no entra dentro de este estudio rápido descriptivo, pero que nos iba a servir como puzzle donde tirar y de donde estudiar. De ahí, de estos barros salieron estos lodos, salió este estudio en el que tenemos el gran orgullo de contar con 25 firmantes como dermatólogos españoles y porque no se pudieron meter más, porque hay 83 dermatólogos más en listado de agradecimientos porque han colaborado aportando pacientes. ¿Y qué papel cumplió la academia? Pues una vez que pedimos todos los permisos que ya teníamos el estudio arreglado, solicitamos ayuda a la unidad de investigación que ha hecho posible que el estudio sea lo que es y no fuera una cosa mediocre, con apoyo técnico mantenido, con el análisis estadístico, nos han guiado continuamente para que las cosas se hagan bien y el departamento de comunicación, que no es menos importante, gracias a él hemos conseguido que el apoyo de los dermatólogos sea tan amplio, que hayamos unido fuerzas de esta manera, y no solo de los dermatólogos, sino también de tantos pacientes que se han ofrecido voluntariamente a ayudar a poner su granito de arena con sus granitos de piel en la lucha contra el COVID. Elaboramos unos documentos, primero una carta de presentación al dermatólogo. Nos importaba mucho que el caso lo podía mandar cualquier médico, incluso pacientes solos se han ofrecido, pero que lo liderara cada caso
lo llevara y se responsabilizara un dermatólogo, porque nos importaba mucho que la descripción estuviera muy bien hecha, desde el dermatológico fuéramos muy puntillosos. Hicimos un consentimiento informado que ha sido muy complicado porque los pacientes aislados ha sido muy difícil poder entrar y sacar un papel, y a veces hemos podido no incluir al paciente por esto, pero no estábamos salvando vidas, estábamos haciendo un estudio y era necesario hacerlo. Hicimos un cuestionario online que nos importaba que fuera muy ágil, pero queríamos incluir todos los parámetros demográficos, generales, dermatológicos y farmacológicos importantes, y un archivo que ha sido de gran ayuda, muy rápido de rellenar, con la descripción de lo que el dermatólogo estaba viendo en ese paciente. Las fotografías clínicas eran muy recomendables y casi todos los pacientes la tienen, pero no era un criterio obligatorio. Al final, más de 100 dermatólogos han participado, se han presentado 429 casos, se han registrado, aunque luego al final hemos quitado algunos por encontrar causa, como por ejemplo un herpes zóster, una psoriasis, y han sido eliminados, o por no tener todos los papeles en regla, como el caso de no haber conseguido el consentimiento informado. ¿Cómo establecimos los patrones? A la mitad de la fase de reclutamiento, el día que terminó la primera semana, esa noche nos unimos con el doctor Ignacio García Doval, los tres psicólogos del equipo, y revisamos de una manera ciega, sin ningún dato clínico, todas las imágenes clínicas. ¿Qué es lo que tengo delante?, nos preguntábamos. Y con eso fuimos elaborando, y de una manera consensuada salió que todos los pacientes entraban en 5 patrones que se podían definir como tales. No sé si 1 o 2 pacientes no entraban y fueron eliminados pensando que se salían de la norma. En la segunda fase, la noche en que terminó la segunda semana de recogida de datos, hicimos lo mismo con el total de las fotos y todos los pacientes pudieron ser metidos en uno de los 5 patrones que habíamos determinado. Una vez conseguidos los patrones y metidos cada caso en su patrón, hicimos el cruce de datos, se hizo la descripción de datos, se aplicó los test de distribución, se usó el H cuadrado para los cualitativos y la ANOVA para los cuantitativos, y posteriormente hicimos algo que nos parecía muy importante. Personalmente pienso que los pacientes que tenían criterios clínicos tenían COVID-19 igual que los que tenían prueba positiva, pero la confirmación es solamente la prueba. Y entonces hicimos un análisis de sensibilidad, de manera que se comparó los datos que habíamos conseguido con todo el grupo de pacientes, con 875, con los mismos datos analizados solo en los que tenían la confirmación. Y se vio que eran exactamente superponibles. Eso nos dio la tranquilidad de pensar que nuestro grupo de selección era adecuado. Bueno, impresionante, Cristina, e impresionante que este estudio se haya hecho en menos de mes y medio, porque es el tiempo que llevamos confinados, por lo tanto es sorprendente. Pero estoy seguro que mi segunda pregunta es lo que está esperando ahora todo el mundo. ¿Y cuáles son esas lesiones dermatológicas que habéis identificado y clasificado? Bueno, pues los patrones que conseguimos aislar, el 19% de los pacientes tenían lesiones con edema, con vesículas, con pústulas, posteriormente costras y con zonas purpúricas. Se parecía mucho a los sabañones y le llamamos así, patrón acral similar a los sabañones, perdón, a los sabañones, o perniosis. Ya digo que afectaba a pies y manos de una manera asimétrica. El patrón de erupción vesiculosa afectaba al 9% de los pacientes. Las vesículas suelen ser pequeñas y monomorfas, de pequeño tamaño, aunque en ocasiones crecen, son de mayor tamaño, más difusas y son hemorrágicas. Predominan en tronco, pero también las hemos visto en otras zonas. El tercer patrón era el patrón urticariforme. El 19% de los casos lo tenía, también de predominio en tronco y dispersas. Había el doble de pacientes, un 47% de pacientes, eran lesiones maculopapulosas.
esas lesiones, esas maculopápulas con distinto grado de descamación y tenían patrones repetidos, algunas perifoliculares, otras eran muy parecidas a pitiriasis rosada, otras eran purpúricas, otras tenían unas pápulas más infiltradas, más edematosas y parecían pseudovesículas, y otras se parecían a eritema multiforme o elevatum luteum. Todo eso lo englobamos dentro del patrón maculopapuloso. Afectaba al 6% de los pacientes y eran lesiones que nos hacían sospechar que había un factor de oclusión vascular. En este patrón había más rango, porque había algunos casos de líbedos transitorias de gente joven y había otras líbedos más importantes, afectación necrótica de miembros, de tronco, etc. Como es lo que nos gusta a los dermatólogos, os voy a poner casos nuestros de estudio de los distintos patrones. Como veis, este tipo de lesiones en los pies, a veces con ampollas, a veces pústulas, como veis aquí. En fases más avanzadas se forman costras, las lesiones a veces más necróticas con pérdida de epidermis, más libedoides, talones, y también afectaba a las manos con la misma manera, lesiones rojas edematosas, vesiculosas, lesiones más evolucionadas. Y dentro de este patrón recibimos 3 familias con afectación. Una de ellas tenían algunos miembros lesiones urticarianas y otros miembros tenían lesiones de este estilo. Solamente una familia pudo entrar porque las otras 2 no tenían criterios diagnósticos suficientes, pero pues desde el punto de vista epidemiológico me parece importante mostrarlos. Al analizar los datos de estos casos, vemos claramente que son una media de edad mucho más joven. Afecta a todas las edades, pero sobre todo son niños y jóvenes, y tiene una característica muy importante, diferenciable de los demás, que el 60% aparecen después de los síntomas sistémicos. Esto coincide con que el 59% de ellos tienen la PCR negativa, cuando sabemos que en las fases tardías la PCR es negativa siempre. También vemos que las personas que tienen estos síntomas normalmente son personas que tienen muy buen pronóstico. No es que las lesiones den en sí mismas buen pronóstico, pero sí que los pacientes que tienen una COVID-19 de buen pronóstico o los síntomas poco graves, pues son los que con más frecuencia tienen este tipo de lesiones. Sus síntomas son dolor y picor, y la duración media en todos los patrones, tengo que decir que es un estudio transversal que hemos estudiado solo 15 días, y hay muchos casos que el día que se acabó el estudio no hemos seguido mirando y a lo mejor duran más. O sea, cuando hablo de la duración media es a día de término del estudio, de 12 días. Del patrón vesiculoso son erupciones, ya como veis aquí, de vesículas pequeñas, monomorfas. A veces las vesículas tienen más componente inflamatorio circundante o mayores y dejan estas costras. Estas lesiones que pueden ser parecidísimas a una varicela, o lesiones más abigarradas, más extensas y que también pueden afectar a miembros, como en estos casos de pacientes ingresados. También hemos visto patrones vesiculosos exclusivos acrales. Y en pacientes más enfermos, vesículas mayores y vesículas hemorrágicas. Al cruzar los datos de las lesiones hemorrágicas, vemos que corresponden a pacientes más mayores. La media de edad son de 45 años y como característica fundamental es que es la manifestación que suele verse de una manera precoz. Al inicio, cuando están empezando los síntomas, incluso a veces antes de que los síntomas hayan empezado y son las manifestaciones iniciales. Se asocia a un pronóstico general intermedio. El picor es bastante frecuente, el 68% de los casos, y la duración media a término del estudio es de 14,4 días. Esta foto del famoso dermapíxel la pongo para comparar lo que llamamos monomorfo. En la varicela, cuando hablan otros estudios de patrón similar a varicela,
nos llama la atención de que en la varicela siempre hay pápulas, pústulas, costras, como en esta foto bonita de Dermapixel, y nuestras lesiones suelen ser todas iguales. El patrón urticariforme tiene la misma variabilidad que todas las urticarias, patrones más geográficos, más en placa, lesiones más pequeñas, lesiones que afectan a todo el moflete, a toda la cara, lesiones en personas mayores, en niños pequeños, lesiones con mayor eritema, más difusas, lesiones más edematosas, lo que estamos acostumbrados a ver en una urticaria. Lesiones también en palmas y plantas hemos visto, y en extremidades. Respecto a sus características, la edad de los pacientes es un poquito mayor, 48 es la media. Su aparición es coincidente de una manera significativa con el resto de síntomas sistémicos y el pronóstico general medido pues, como necesidad de ingreso, etcétera, etcétera, es más grave, es mayor que en los anteriores casos, aunque en nuestra serie la mortalidad en urticarianos ha sido de 0. El picor, a diferencia de lo que habían visto otros estudios, es muy frecuente, el 92% tiene un picor intenso y que además es difícil que esto no está registrado en el estudio, pero sí que los pacientes nos han repetido que se controla mal con antihistamínicos y la duración media es de 6,8 días. El patrón maculopapuloso, con todas sus variedades, algunas son más morbidiformes, como estas que vemos aquí, otras tienen pápulas más abigarradas. Hay algunas erupciones que se repiten, que son muy similares, que nos recuerdan a una pitiriasis rosada de Gibert, un poco especial. Otras lesiones con las pápulas más sólidas, otras de mayor tamaño, periflexurales, que nos han hecho pensar en medicamentos. Y también hay casos de erupciones maculopapulosas perifoliculares purpúricas. Hay casos con mucho componente edematoso que parecen pseudovesículas y que también pueden recordar a un eritema levatum-diutinum, y hay lesiones que nos recuerdan al eritema multiforme. Y hemos visto también lesiones maculopapulosas purpúricas, algunas más puntiformes, como estas que vemos en la mano, y otras pápulas de mayor tamaño formando placas. La edad es todavía mayor, la media son de 55 años, igual que las urticarianas son coincidentes con el resto de los síntomas, se asocian a un pronóstico general más grave, el picor es frecuente, aunque no tanto como las urticarianas, y la duración media es de 8,6 días. En general son pacientes que estaban más enfermos, que tomaban más medicamentos, lo que puede tener un sesgo, y que estaban más ingresados. Respecto al patrón de livedonecrosis, pues hemos encontrado todas las manifestaciones típicas de falta de irrigación a la piel, como son estos casos en las extremidades, necrosis francas o lívedos en distintas zonas de la superficie corporal, lesiones necróticas. Y esta foto para comparar las lesiones livedoides de los pacientes más mayores y más enfermos con las lívedos que se han visto transitorias en personas sin síntomas generales importantes. Lesiones reticulares y los datos que hemos encontrado en este patrón son los de edades más avanzadas y se ven en pacientes de peor pronóstico. En este caso hemos visto hasta un 10% de mortalidad. Y destacamos también esta variabilidad que vemos entre los casos de libido transitoria de buen pronóstico y los pacientes que son de edad avanzada y que tienen muchas más complicaciones, como sucede en el COVID en general, en la enfermedad en general. Esos son los patrones que hemos visto, Yolanda. Muy bien, pues muy interesante. La siguiente pregunta que se me ocurre es, la verdad es que con todos estos patrones me parece que se complica un poco las consultas que vamos a tener ahora con todos estos pacientes que van a venir a dermatología, con lesiones que igual nos parecen COVID, que no. ¿Cuál es la utilidad práctica para nuestra actividad diaria y también para otras especialidades después de vuestro estudio? ¿Tú qué aconsejas?
Bueno, pues del estudio yo creo que hay muchas cosas que hemos conseguido y otras muchas que no hemos conseguido y que no podían estar ni siquiera previstas. Pero de nuestros objetivos, yo creo que la descripción de patrones ha conseguido que demos una orientación diagnóstica al clínico durante el desarrollo de la pandemia, que nos ha permitido ayudar a orientar a los pacientes. Por otro lado, también hemos conseguido investigar la relación que cada patrón tiene con los distintos grados de gravedad de la COVID-19. Y también hemos conseguido relacionar los patrones dermatológicos diferentes con las distintas fases de esta enfermedad. Como hemos dicho antes, que las lesiones sacrales son muy tardías, o las lesiones vesiculosas son iniciales e incluso previas al resto de síntomas. También, y a mí me parece muy importante, hemos conseguido poner una base en la que apoyarse para hacer estudios que son absolutamente imprescindibles, como son los estudios de causalidad. Ninguna de estos patrones que hemos explicado o que hemos llegado a conceptuar tienen una relación de causalidad demostrada con el virus. Pero al tener los patrones determinados tan diferentes, eso nos va a ayudar a hacer correlación clínico-histológica, a hacer estudios fisiopatológicos y a buscar la causa de si hasta qué punto es la causa del virus o no lo es. Pero de la misma manera que hemos conseguido esto, hay otras muchas cosas que no hemos conseguido. Dentro de nuestros objetivos no habíamos conseguido tampoco el imponer un criterio, el aumentar la selección de criterios clínicos de la enfermedad. Sin embargo, sí que hemos conseguido que todos los médicos tengan la curiosidad de mirarle la piel al paciente cuando tienen sospecha de COVID. También hemos conseguido ahí una cosa negativa, que ha sido crear, por mucho que hemos intentado lo contrario, crear una cierta alarma social, y ahora parece que todo lo que sale en las manos y en los pies, el niño tiene COVID y se va a morir, y por mucho que lo decimos, pues esto pasa. O que cualquier cosa que suceda en la piel dentro del contexto de pandemia resulta que es COVID y no es así, y así tenemos que dejarlo muy claro. O sea, estos son los patrones, pero la dermatología sigue existiendo, las manos y los pies y las heridas siguen existiendo y eso no significa, no es un diagnóstico. Ni los niños que tienen lesiones sacrales tienen que hacerse más test serológicos que la población general. No digo que no se los tengan que hacer, no se los tienen que hacer más que los demás. Eso sí, entre otras cosas, pues porque no lo tenemos demostrado para estudio muy bien, ¿no? Pero de todos esos enigmas, o sea, lo que más llama la atención es tantísimas manifestaciones diferentes. Nos preguntamos muchísimas cosas. ¿Las está produciendo una respuesta inmunitaria específica? ¿Eh? O, por ejemplo, los dermatólogos nos comentamos unos a otros, estamos viendo muchísimos herpes zóster, y es verdad, que os pongo en pantallas de esta mañana, no, de ayer por la mañana. Estamos viendo muchas pitiriasis rosadas, estamos viendo un montón de cosas. Quizá el papel del COVID es el facilitar el desarrollo de otras enfermedades víricas. Quizá es eso y lo tenemos que descubrir. Quizá lo que hace es reactivar una enfermedad vírica subyacente, como puede ser el virus de la varicela, y por eso se ven los brotes de varicela y los herpes zóster. Son cosas que hay que investigar en base a la estructura que ya tenemos hecho. Por otra parte, no sabemos si todos estos patrones que estamos viendo son causados o si son coincidentes con la pandemia o si son facilitados, como os he dicho, por una alteración inmunitaria que nos pone en esa situación. De la misma manera que también tenemos que entender mucho más la fisiopatología, ahí nos tienen que ayudar mucho los inmunólogos, porque sabemos, nosotros entendemos nuestras defensas y la reacción de las inmunoglobulinas, que igual que en otras enfermedades está demostrado, como por ejemplo en el dengue, pues sabemos con nuestros cuadros en el que se demuestra que
los pacientes más graves y que tienen un pronóstico más ominoso tienen unos niveles mucho más bruscos y mucho más elevados de inmunoglobulinas. ¿Por qué hay una susceptibilidad personal? ¿Por qué hay una reacción inmunitaria buena y otra o protectora y otra mala o dañina? ¿Por qué unas personas de una manera y otras de otra? ¿Qué tienen que ver o cómo podemos relacionar ese tipo de reacción de susceptibilidad con los distintos patrones dermatológicos que hemos encontrado y que tienen momentos diferentes, o sea, también son momentos serológicos diferentes? Todo eso es un mundo apasionante en el que tenemos que unirnos con otros especialistas, pero seguir liderando como dermatólogos cuáles son nuestras manifestaciones. Pero sin duda son cosas que tenemos que saber. Qué tipo de daño hace, si daña el endotelio o no, o es por la reacción, por las inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Mis conclusiones de este estudio, que no son unas conclusiones científicas, sino que son unas conclusiones personales, son que nos ha abierto la puerta a seguir investigando, que es necesario seguir y de hecho ya estamos en ello. Segundo, y que a mí me parece una cosa muy bonita de este estudio, es que la unión hace la fuerza. Este estudio ha podido ser lo que ha sido gracias a la reacción unánime y entusiasta de tantísimos dermatólogos de toda España que han cedido de una manera totalmente altruista y totalmente generosa sus casos y han luchado por presentarlos bien, porque tuvieran todos los papeles hechos, etcétera, etcétera. Y esto se ha conseguido gracias a esta unión. Y, por último, un aprendizaje personal muy importante es que hasta en los peores momentos, ahora mismo que hemos estado viviendo situaciones personales, familiares, académicas y laborales tremendas y situaciones horribles con nuestros pacientes, hasta en esos momentos tan difíciles, si uno quiere, se puede investigar, se puede hacer, se puede. Y se ha hecho, cosa pues, por la que felicito pues, a todo el gran grupo de dermatólogos colaboradores. Y no tengo nada más que decir. Si tenéis alguna pregunta, yo estaré encantada, aunque aviso que hay muchas más preguntas que respuestas, pero las pocas que pueda tener os las contestaré. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que ha sido una presentación espectacular. Hemos aprendido muchísimo con ella. Cristina, no tenemos mucho tiempo, pero hay algunas preguntas de las personas que han asistido al webinar. La primera de ellas está en relación con las reacciones farmacológicas, sobre todo se centran en esas reacciones urticariformes y dicen, bueno, esto no habrá sido más una toxicodermia que una alteración dermatológica por coronavirus. No sé, ¿qué piensas? Pues que es una pregunta muy pertinente y es normal. Sabes que en la recogida de datos teníamos que recoger todos los medicamentos que el paciente estaba tomando y esto lo hemos cruzado también con el tipo de reacciones. Las reacciones maculopapulosas han coincidido con los pacientes que estaban tomando más fármacos y muchas de ellas, hemos visto las imágenes, muchas de ellas son pues muy típicas de las que vemos en pacientes en los que lo primero que sospechamos es toxicodermia. Lo que pasa es que pues, algunos han tenido biopsia y no orientaba mucho toxicodermia y otros no tienen biopsia. No es un estudio que esté buscando eso, pero a nosotros personalmente nos parece que las reacciones estas maculopapulosas son las más inespecíficas y las que con más frecuencia pueden tener una causa exógena. También hay otro planteamiento que yo me hago y otro enigma más que tenemos, que es hasta qué punto no es el virus y es el fármaco o es que el virus facilita el desarrollo de la toxicodermia, como ocurre en otras enfermedades, como pasa con la amoxicilina y no me salen. La mononucleosis. Y la mononucleosis. En fin, o sea, es otro planteamiento que tenemos, pero son ideas que no tenemos resueltas, que hace falta más estudio.
Muy bien. La segunda pregunta un poco la has respondido en tu presentación. Es esas erupciones de tipo vesiculoso que has, bueno, precisado, que no son exactamente como la varicela, pero son parecidas. Si realmente, pues hay un estudio de virus de varicela, nos diría que a lo mejor eso no es coronavirus o se ha reactivado o no sé. ¿Qué piensas tú, Cristina? Pues efectivamente, no solamente este tipo de erupciones que parecen varicela, sino tantas otras y tanta variabilidad que puede hacernos pensar en un herpes virus 6 o en un parvovirus 6, etcétera, etcétera. Eh, mm, Concretamente, pero es casuística, no es análisis, hemos tenido una paciente que tenía una erupción vesiculosa a la que se excluyó del estudio porque se hizo estudio serológico y tenía una varicela. De la misma forma que tenemos algunos otros pacientes que tenían varicela y se ha demostrado que no lo tenían, o se sospechaba, perdón, varicela, y se ha demostrado con la serología que no la tenían, entonces sospechamos que pueda tener más que ver con esto. Pero, como he dicho en la presentación, no sabemos si el virus facilita el desarrollo de otra enfermedad vírica o facilita la reactivación de una enfermedad vírica subyacente, como podría ser en el caso de los herpes zóster. Y la última pregunta, que yo creo que es bastante procedente para cuando mañana lleguemos al hospital y veamos a alguien que parece una de estas lesiones que nos has mostrado. ¿Qué test tenemos que pedir? ¿A qué pacientes? ¿Con qué lesiones? Tiene que primar el sentido común. Los 5 patrones que hemos descubierto, o que hemos no descubierto, sino explicado, categorizado, no hay ninguno de ellos a los que yo diría, si alguien tiene esto, tiene que hacerse una prueba. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que sea completamente específico y porque son muy variables. Yo creo que para lo que nos sirve es para orientar junto con otros criterios. Te voy a poner un ejemplo de ayer, de una paciente que tenía un familiar ingresado, vamos, su marido ingresado con COVID-19 y ella, pues de repente le apareció una erupción urticariana similar, exactamente igual a las que estamos viendo, y gracias a la erupción urticariana, pues se le hicieron los test y era positiva. ¿Sabes? Todo dentro del contexto. De momento, lo que estamos viendo en la piel, sabemos que lo vemos, pero no sabemos qué significado tiene, no sabemos qué lo ha causado exactamente. Y luego otra cosa para lo que nos sirve mucho es saber qué tipo de manifestaciones aparecen en cada momento evolutivo. O sea, si vemos las manifestaciones de manos y pies, que sabemos que son muy tardías, no se nos ocurrirá solicitar una PCR cuando lo normal es que sea negativa. Y solicitaremos unos test serológicos de anticuerpos. De la misma manera que si vemos una erupción vesiculosa en un paciente que sospechamos COVID, pues no le pedimos una serología que todavía no ha dado tiempo a que suba y le haremos una PCR. Yo creo que, como en todo, de momento lo que tenemos es una base de apoyo para utilizar junto con otros criterios, tanto clínicos como epidemiológicos, y con todo el sentido común posible. Respecto a los niños, que hay muchos casos de las personas que se han ofrecido a ser caso y nos presionaban para que le hicieran las pruebas en su centro de salud porque los niños tenían las lesiones en los pies, yo me planteo lo siguiente. Si nosotros no hacemos test serológicos a toda la población porque no tenemos disponibilidad, no porque no queramos, ¿qué valor tiene el que se lo hagamos solo a estas personas? Si una familia de 4 hijos, por ejemplo, uno tiene esta manifestación, a lo mejor tiene coronavirus, y a lo mejor tiene anticuerpos, y a lo mejor es una persona sintomática. Tiene COVID-19 y tiene solamente ese síntoma. Pero a lo mejor sus 3 hermanos tienen lo mismo y son asintomáticos. Entonces no tenemos ninguna fortaleza ni debemos incitar a que nadie se haga un test. Mientras no haya posibilidad de hacer test a toda la población, pues son cosas que ni tienen sentido ni nos facilitan mucho las cosas, no nos ayudan mucho, ¿sabes? No sabemos qué porcentaje de población nos tiene, pues tampoco es de mucha ayuda. No sé si lo explico.
Sí, sí, yo creo que ha sido bastante clara y bastante práctica. Quiero darte las gracias, Cristina, por haber estado esta tarde con nosotros, por haber compartido todo esto que habéis aprendido con el estudio. Quiero felicitaros a los investigadores principales, a todos los dermatólogos que han participado y a la unidad de investigación, porque es un orgullo. Y para acabar, no me quedan más que agradecimientos a todo el personal de la academia que se ocupa de formación y que ha estado preparando este webinar, también a las personas de comunicación y de informática, al servicio técnico, que imagino que lo habrá pasado mal con todas estas dificultades que hemos tenido, y agradecer a todas las personas que nos han seguido en parte de este webinar, pero que también nos van a poder ver ya no en streaming, sino en diferido, puesto que esto va a quedar accesible en la página web de la Academia. Por último, no me queda más que agradecer también a Novartis, que ha hecho posible la realización de este webinar, y emplazaros a todos al próximo webinar de la semana que viene, que también va a ser de un tema muy interesante en este momento del coronavirus, que es la telemedicina. Muchas gracias, Cristina. Y ¿Puedo decir una cosa? claro. Muchas gracias también a nuestros pacientes que lo han hecho posible y que han sido súper generosos para ayudar. Pues sí, muchas gracias a los pacientes. Y a ti. Adiós, gracias. Adiós.